En esta oportunidad vamos a dar inicio. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántos queremos escuchar la palabra bendita de nuestro Dios? Cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra o en algún momento, ¿verdad? Si es en alguna clase, yo no sé. Cuando estamos ahora, ¿verdad? La dinámica ha cambiado. Ahora estar frente a la computadora o frente al dispositivo y poder recibir la clase o en este caso algunos de los hermanitos viendo las transmisiones desde casa. Pero yo no me atrevería a pensar que alguien pueda decir, es que qué aburrido otra vez recibir clases, pensando, ¿verdad?, en los estudios, porque cuando nosotros estamos en ese proceso, lo que deseamos es aprender, porque cuando nosotros aprendemos, tenemos la oportunidad de poder crecer, tenemos la oportunidad de podernos desarrollar, de poder potencializar, ¿verdad?, aquellas áreas en donde nosotros estamos, donde nos están capacitando, donde nos están adiestrando para ser potencializados. Y entonces no es aburrido, probablemente es un poco incómodo, un poco cansado, ¿verdad?, de estar frente a la computadora a 1 hora, 2 horas, 4 horas, independientemente de lo que se pueda estar dando. Y lo mismo sucede en esos aspectos, pero realmente como lo decíamos, no lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por una rutina, sino que lo hacemos porque somos seres hambrientos y sedientos de nuestro Dios. Y por esa razón en este momento vamos a dar inicio a la palabra de nuestro Dios. Yo quiero por favor que me acompañe una vez más al Salmo número 16. En el servicio pasado estuvimos viendo este salmo, pero en esta noche queremos una vez más abordar este precioso salmo y quiero que veamos el versículo número 7. El versículo número 7 encierra una gran verdad y una gran realidad de lo que nosotros, al igual como David había hecho de su Dios el consejero. David había puesto al Señor como ese consejero, como ese instructor, como esa guía, como aquel que continuamente le estaba dando ese punto de dirección hacia donde él pudiese dirigir sus pasos. Por eso en esta noche queremos hablar acerca del Dios que me aconseja. Ese es el mensaje para esta noche, el Dios que me aconseja. Y dice acá el verso 7, bendeciré a Jehová, que ¿qué dice? Que me aconseja. Y aún en las noches, dice la palabra, me enseña mi conciencia. Oiga, qué precioso salmo. Leámoslo una vez más. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Y aún en las noches, dice la palabra, me enseña mi conciencia. Y es que, mis hermanos amados, en la actualidad podríamos decir nosotros, existen excelentes consejeros. Sí, consejeros familiares, consejeros matrimoniales. En nuestro entorno hay excelentes personas que nos ayudan. Por ejemplo, también en aspectos propiamente de la tecnología, ¿verdad? Existen grandes influencers, ¿verdad? Grandes youtubers, grandes tiktokeros. Algunos desean ser tiktokeros, influencers, youtubers, pero vaya si en algún momento, no sé cuántos, en algún momento hemos tenido la necesidad de ir a un video tutorial. ¿Le ha funcionado? ¿Le ha ayudado? ¿Le ha despejado sus dudas? ¿Le ha resuelto problemas? Estoy seguro de que sí. Los consejos, las directrices que dan a través de esas herramientas, es que no todo es negativo. No todo es negativo en esta vida. Hay cosas muy positivas. Y entonces por eso le decía, alrededor nuestro
Existen grandes personas que podrían servir de consejeros. Y en algún momento independientemente de la situación, hemos echado mano de algún consejero, ¿verdad? De alguien que nos ayude, de alguien que despeje nuestras dudas, de alguien que venga a despejar nuestras inquietudes, nuestras inseguridades, ¿verdad? En algún momento hemos tenido la necesidad de que alguien nos aconseje. Sin embargo, no, así como hay excelentes consejeros, también hay malos consejeros. Hay personas que de la misma manera dan consejos torcidos. Hay muchas personas que dan consejos erróneos. Hay muchas personas a nuestro alrededor que en algún momento nos podrían orientar de una forma equívoca. Y por esa razón es que necesitamos nosotros aprender que no debemos arrimarnos, perdone la expresión, pero no debemos nosotros de allegarnos a cualquier persona para pedir consejo. Por eso David, al leer este salmo tan precioso, me gusta la actitud que está tomando David, porque probablemente en la época de David, al igual como Dios levantó a Salomón, que por supuesto fue hijo de David, y quizás personas sabias y entendidas, porque hubieron muchos sabios en Israel. Dentro de la cultura hebrea se levantaron grandes hombres con una sabiduría impresionante. Si no, podríamos mencionar a través de la palabra. David tuvo un consejero llamado Achitopel, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo se llamaba? Usai Archita. Tuvo dos consejeros David. Hombres que dice la palabra que cualquiera que consultaba a Achitopel era como consultar a la boca de Dios. Es decir, un hombre tan sabio, un hombre tan entendido, un hombre que había adquirido una sabiduría de parte de Dios impresionante. Y David tenía a sus consejeros, pero David manifiesta en este salmo precioso diciendo: bendeciré a Jehová que me aconseja, dice, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Es que, mis hermanos amados, usted y yo tenemos al mejor consejero que puede haber en esta vida. Una vez más menciono, en esta tierra hay excelentes consejeros. Hay grandes personas que ejercen su profesión, el área, ¿verdad?, donde se desenvuelven, son excelentes. Y en algún momento pueden despejar o pueden orientar, pueden encaminar a alguien para poderle solucionar sus situaciones. Hay muchas personas que son muy buenas, pero definitivamente nuestro Dios es insuperable. Nuestro Dios es insustituible, es decir, a Él no se le puede sustituir. Por eso, si usted necesita de un consejero, no se le arrime al amigo o a la amiga. Probablemente el amigo o la amiga le pueden dar en algún momento algún consejo sano, saludable, pero si usted quiere tener un buen consejero, acérquese a Dios. Haga de Él su consejero, su consejero sentimental, ¿verdad? Su consejero matrimonial, su consejero familiar, su consejero de finanzas, su consejero de negocios, su consejero en cualquier otro asunto. Si usted quiere tener buenos resultados, acérquese al consejero divino, porque David dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y por eso, a medida de que vayamos viendo esta palabra, vamos a ir entendiendo, mis hermanos amados, por qué es que estamos comunicando esta palabra, el Dios que me aconseja. Porque cada uno de nosotros tenemos la dicha
Tenemos la bendición, tenemos el privilegio que si tan solo nos dejamos guiar, si tan solo nos dejamos orientar, si tan solo nos dejamos aconsejar por ese Dios al que le servimos, por ese Dios en el que nosotros hemos confiado, yo le aseguro de que a cada uno de nosotros nos va a ir muy bien en esta vida. Vamos a tener resultados extraordinarios. Pero necesitamos nosotros, porque no sé si en algún momento le ha pasado a usted que alguien le aborda, alguien se acerca con usted a pedirle consejo y supuestamente la persona le está abordando, se está acercando porque esa persona probablemente se encuentra confundida, no sabe qué hacer, no sabe qué paso dar, no sabe qué decisión tomar. Y en algún momento la persona le presenta lo que ella está pensando hacer, pero pide consejo. Pero al final de las cansadas, resulta de que en vano fueron los consejos que usted le pudo haber dado. En vano pudo haber sido todo el tiempo que usted pudo haber invertido aconsejando a la persona, porque al final nos damos cuenta de que hay personas que, a pesar de que piden consejo, terminan haciendo lo mismo que ellos estaban pensando hacer. ¿Sí? Hay muchas personas que, a pesar de que piden consejos, terminan haciendo lo que ellos quieren. Y entonces, al pensar acerca de esto, David está diciendo: bendeciré a Jehová que me aconseja. Pero ese Dios que nos aconseja, que nos va a dar dirección, que nos va a dar, mis hermanos amados, el lugar hacia donde tenemos que dirigirnos, obviamente esperará que nosotros podamos actuar en base a lo que Él nos está diciendo, en base a lo que Él nos está proponiendo, porque entonces en vano sería el consejo. En vano, no tendría sentido que nuestro Dios nos esté aconsejando si nosotros realmente no acatamos sus consejos. De nada aprovecharía a la vida del hombre. Por eso es que cuando hablamos acerca del consejero, cuando nosotros hablamos acerca de un consejero, estamos hablando de un asesor, estamos hablando de un guía, ¿sí? Estamos hablando y nos estamos refiriendo a un tutor. Nos estamos refiriendo nosotros a alguien que nos orienta, ¿sí? A alguien que nos encamina hacia alguna dirección donde nosotros quisiéramos llegar. Por eso es que si vamos, por favor, vayamos a la palabra y veamos acá en Isaías capítulo número 9, porque el profeta Isaías resalta precisamente el perfil propiamente de Jesús. 800 años antes de Cristo se está hablando, se está profetizando acerca del perfil que va a tener el Mesías, el enviado de Dios. Y el profeta Isaías está diciendo en el capítulo número 9 y versículo 6, dice: porque nos ha nacido un niño. Y si pudiéramos ponerlo en la NBI, amor, por favor. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía, dice la Escritura, reposará sobre sus hombros. Y se le darán, dice, estos nombres. Escuche esto: consejero admirable. Oiga, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero el primer nombre que se le da al Mesías es consejero admirable. Es porque existen consejeros, pero nuestro Dios es un consejero admirable por su capacidad, por su sabiduría, por la capacidad y el potencial que tiene nuestro Dios para podernos guiar, para podernos aconsejar, para podernos orientar, para podernos encaminar hacia donde nosotros quizás quisiéramos o
en donde nosotros probablemente pensaríamos que sería el mejor camino, pero Él nos presenta un camino más excelente para la gloria de su nombre. Aquí la palabra dice, consejero admirable, dice la versión, la NBI, la versión internacional, consejero admirable. Es que es impresionante cuando nosotros vemos a personas tan sabias, ¿verdad? Tan entendidas, con un potencial, con una capacidad. A mí me gusta cuando tengo la oportunidad de relacionarme con alguien, ¿verdad? Que tiene lo suyo, ¿verdad? Como diría mi mentor de la universidad, no por algo me he quemado las pestañas, decía este mentor, ¿verdad? Porque obviamente estar leyendo y estar ahí trasnochando frente a la computadora, ¿verdad? Frente a un libro, pues obviamente esa es la consecuencia de la riqueza, de la capacidad, del potencial. Y entonces cuando nosotros estamos frente a alguien que tiene esa capacidad, es, mis hermanos amados, de aprovechar. Para poder extraer, para poder nosotros en algún momento sacar provecho, ¿verdad? De ese momento, de esa oportunidad, de la capacidad que tiene esa persona. La Escritura, hablando acerca de Jesús, dice, porque niño nos es nacido. Y dentro de los nombres o los calificativos que se le dan a Jesús, se le da precisamente el consejero admirable. Porque si hay alguien que podemos nosotros admirar por la capacidad, mis hermanos amados, es a nuestro Dios. El Dios que no se equivoca, el Dios que no falla, el Dios que no tropieza, el Dios, mis hermanos amados, que es infalible para poder proceder. El Dios, mis hermanos amados, que no se equivoca, que no tropieza, que cuando Él dice algo es porque Él sabe que aquello que está hablando a nuestras vidas, aquello que está diciendo para nosotros, es para nuestro bien, no es para nuestra destrucción, no es para hacernos daño, no es para hacernos ningún mal, sino que por el contrario, cuando Dios dice algo a nosotros, aún cuando quizás lo que el Señor está hablando a nuestras vidas no vaya a favor nuestro, porque no es lo que nosotros quisiéramos escuchar, pero sí es lo que Dios desea, que es para nuestro beneficio. Por esa misma razón es que necesitamos nosotros aprender de ese consejero admirable. Necesitamos nosotros aprender de ese Dios que no se equivoca. Yo estoy seguro de que en algún momento, no sé cuántos, les han dado algún consejo erróneo. No sé si en algún momento alguien le ha dado un mal consejo y como resultado de ese mal consejo usted tuvo que afrontar las consecuencias, pero a veces así pasa, mis hermanos. A veces hay personas y a veces nosotros no, porque obviamente pedimos un consejo esperando, por supuesto, un consejo se pide porque lo menos que uno quiere es equivocarse, lo menos que uno quiere es errar, lo menos que uno quiere es fallar, y por esa razón es que se pide consejo. Pero resulta de que en algún momento dado pedimos consejo a alguien que consideramos que tiene la capacidad de orientarnos, y resulta de que la forma en que nos aconsejaron no fue la mejor. No fue la mejor vía, y cuando nos damos cuenta tuvimos consecuencias negativas. La Escritura nos enseña en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 10, desde el versículo 1 en adelante. La Escritura nos muestra la experiencia que experimentó uno de los hijos de David, hablando acerca de Roboam. Ya claro, este venía siendo como el quizás nieto, pero se dice hijo porque definitivamente venía de la simiente o de la descendencia de David. Entonces él ha tomado el trono.
A David le costó construir el reino en Israel. Luego Salomón viene y hace que el reino en Israel sea un reino glorioso, un reino fructífero. Y por supuesto, Salomón construye un reino pacífico. Recordemos que David tuvo muchos enfrentamientos, tuvo muchas batallas y hubo muchas circunstancias, momentos circunstanciales que vinieron a afectar el reinado en David, de modo de que en su monarquía o en su periodo de gobierno no tuvo un reino pacífico, sino que tuvo un reino de guerra. Sin embargo, Salomón, a través de la sabiduría y la capacidad que logró desarrollar a través del Señor, Salomón logró establecer un reino pacífico. Pero luego que muere Salomón y viene Roboam a tomar el reino, se le acercan a Roboam el pueblo, los ancianos, a pedirle consejo, o mejor dicho, a hacerle una petición, diciéndole: vuestro padre puso un yugo pesado sobre nosotros, y nosotros sentimos que el yugo era demasiado pesada, la exigencia, la presión que nos pusieron vuestros padres fue demasiado pesada. Entonces queremos que nos puedas alivianar ese yugo y nosotros con todo gusto te vamos a servir. Veámoslo. Dice en el verso 4, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos, usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, y así serviremos a su majestad. El pueblo le está haciendo una petición a este rey. Y el rey le responde, y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y dice la palabra de que el pueblo se fue. Y entonces viene Roboam y precisamente comienza a hacer lo que estamos hablando en esta noche. Roboam comienza a pedir consejo. Y precisamente Roboam se acerca a 2 grupos de personas, a 2 clases de consejeros. Veamos el primer consejero. Dice: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Los ancianos le responden diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos entonces te van a servir siempre. Ellos te van a servir, van a estar contigo, van a ser leales a ti, te van a responder. Pero dice la palabra de que a Roboam, escuchó el consejo, pero fue a consultar a otro grupo. Versículo 8 dice: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Verso 9. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y entonces los jóvenes, dice la palabra, que se habían criado con él, le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Versículo 12. Vino pues Roboam. Y bueno, acá viene entonces él a dar respuesta. ¿Y qué consejo cree usted que tomó Roboam? Un grupo, es decir, los ancianos, le están diciendo: alivíales la carga,
Alíviales y quítales el yugo que ha recaído sobre ellos, y entonces ellos te van a servir y ellos te van a corresponder. Pero el consejo de los jóvenes fue: si tu padre puso un yugo pesado sobre ellos, auméntales más la presión. Haz que ellos se sientan aún más presionados de lo que los presionó tu padre. Auméntales el yugo y que ellos te muestren respeto. Y el asunto es que a Roboam le pareció mejor el consejo de los jóvenes que el consejo de los sabios, de los ancianos, perdón. Y aquí la escritura nos sigue mostrando de que Roboam siguió en efecto el consejo de los jóvenes, y como resultado de ello, todo lo que David había construido para hacer un reino fructífero, un reino exitoso, y lo que Salomón había construido para hacer un reino pacífico, lo viene a echar a perder a través de una mala decisión, a través de dejarse guiar por malos consejeros. Porque estos muchachos vinieron a darle consejos erróneos, equívocos, que a través de los consejos Roboam se viene a pique. Y entonces es aquí, con este rey, en donde el pueblo de Israel es dividido entre 10 tribus del lado sur y 2 tribus del lado norte. El reino se divide. El reino de Judá y el reino de Israel se divide. Este viene a destruir lo que sus padres habían construido como resultado de un mal consejo. Por eso estamos comunicando esta palabra, porque estamos mencionando de que existen buenos consejeros, pero hablando acerca, mis hermanos amados, de entre la diferencia que existe entre esos consejeros extraordinarios que hay en esta vida, a diferencia de nuestro Dios, es que nuestro Dios es el consejero inefable. Ese consejero, mis hermanos amados, que no falla. Ese consejero que no se equivoca. Ese consejero que cuando nosotros recibimos el consejo, la dirección, la guianza de parte de nuestro Dios, su consejo, su orientación, lo que Él nos comunica, será seguro para nosotros. Será seguro para nuestras vidas. No nos equivocaremos, no tropezaremos, sino que por el contrario, nosotros, mis hermanos amados, tendremos la seguridad, la confianza de que el Dios que me aconseja, tal como decía David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Porque Dios, si usted necesita un consejo, doble rodillas. Si usted necesita que el Señor le guíe, le oriente sobre determinado asunto, vaya a las rodillas. Dígale: Señor, no sé qué hacer ante estos asuntos. Hubo un rey llamado Josafat que se juntaron, se confabularon varios reyes que venían a hacerle guerra, y realmente Josafat humanamente se sintió vulnerable, porque él se sentía incapaz de poderle hacer frente a esa grande multitud que venía hacia él. Y Josafat hace algo de lo que estamos diciendo: pidió dirección, pidió consejo, pidió guianza a Dios. Y Josafat le ora al Señor diciendo: Señor, no sabemos, dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está diciendo Josafat. Pero luego en el versículo, si me puedes buscar y poner el texto donde dice: no sabemos qué hacer,
Porque Josafat dice en el verso 12, estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12, dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay tal fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y entonces aquí Josafat dice: no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros. Es un espíritu de sencillez, de humildad, para poder pedir el consejo, para poder pedir dirección a Dios, el Dios que nos aconseja. Josafat le dice: no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces, mis hermanos amados, nosotros hemos estado rodeados ante situaciones o estamos frente a una realidad en donde no sabemos qué camino tomar, no sabemos qué paso dar, no sabemos qué decisión es la correcta? Y realmente no sabemos cómo actuar ante esa situación. Y eso literalmente es lo que está haciendo Josafat. No sabemos qué hacer. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, diciéndole: Señor, yo no sé qué hacer, pero te pido que tú me guíes. Te pido que tú me ilumines. Te pido que seas tú el que alumbres mi camino. Cuando nosotros le oramos de esa forma a nuestro Dios, entonces el Dios, como lo está diciendo David: bendeciré a Jehová que me aconseja. Ese Dios que nos aconseja, mis hermanos amados, nos dará dirección, nos dará de su guianza, nos dará el consejo preciso, nos dará la orientación, mis hermanos amados, que nosotros necesitamos. Por eso, dentro de lo que podemos hablar acerca de Dios como nuestro consejero, es ese consejero que es confiable. Yo no sé si en algún momento usted le puede decir a alguien: mire, yo le recomiendo a fulano porque esa persona sí es de fiar. Yo le puedo decir en esta noche, si usted necesita de un consejero, acérquese a nuestro Dios, acérquese a Él, porque Él es de fiar. ¿Sí? Nosotros podemos depositar en Él nuestra confianza. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos va a fallar. Porque los consejos que nos va a dar van a ser tan precisos. Van a ser precisamente en el momento donde nosotros lo necesitamos, y nos va a decir precisamente lo que nosotros deseamos escuchar. A veces nos quedamos anonadados porque necesitamos nosotros escuchar una palabra, necesitamos nosotros escuchar un consejo, necesitamos nosotros recibir una palabra de parte de Dios, y resulta de que en el momento preciso, en el momento exacto, el Señor viene a darnos, viene a comunicarnos precisamente aquello que nosotros esperábamos escuchar. Por eso ese Dios que nos aconseja no se equivoca, ese Dios que nos aconseja no falla, y ese Dios que nos aconseja, sus consejos son seguros, sus consejos son firmes, y sus consejos son fiables. Son de fiar, sí. Por eso es que necesitamos nosotros, y por eso es que a través de la herramienta que Dios utiliza para podernos dar consejo y dirección, ¿sabe cuál es? Es su palabra. Por eso vayamos, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. La palabra es la herramienta que Dios utiliza, mis hermanos, para darnos consejo. La palabra es ese recurso que Dios utiliza. Por eso es que necesitamos nosotros a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir y para corregir. ¿Y para qué dice? Para instruir en justicia, para enseñar y para instruir en justicia. Es decir, a través de la palabra nosotros podemos recibir el consejo divino. A través de la palabra nosotros podemos ser instruidos de parte de nuestro Dios. La palabra es esa herramienta que Dios utiliza para darnos el consejo que nosotros necesitamos. Por eso nos quedamos sorprendidos. Yo en algunas oportunidades me quedo tan sorprendido de que estoy en la iglesia,
Y de repente Dios usa a su siervo para hablar aquellas cosas que nosotros en algún momento estamos pasando, aquellas cosas que en algún momento nosotros estamos atravesando, aquellas situaciones que a veces uno dice, pero ¿y cómo lo supo el pastor? ¿Cómo supo el pastor que yo estaba atravesando esa situación? Pero como estamos hablando, el Dios que nos aconseja utiliza su palabra para podernos enseñar, para podernos instruir. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien. ¿En qué? En estar atentos. Por eso usted y yo hacemos bien al estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la herramienta que Dios utiliza para poderle aconsejar, para poderle guiar, para poderle instruir, para poderle aconsejar, de modo de que usted no pueda equivocarse. El consejero divino utiliza esta herramienta, mis hermanos amados, para podernos iluminar en nuestro camino. Por eso el salmista decía en el Salmo 119 y versículo número 24, el salmista decía algo tan precioso, resaltando acerca de lo que era la palabra de Dios. Para el salmista decía, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Escuche esto, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es que, mis hermanos, usted necesita consejo, vaya a la palabra, porque el mejor consejero que hay en esta vida, no desestimo a ningún hombre, a ninguna persona en su rama. Por eso desde un inicio estoy diciendo, hay consejeros, hay personas extraordinarias en esta vida, en esta tierra. Y por eso les decía, en algún momento hemos abordado a alguno de ellos para que nos aconseje, para que nos oriente, para que nos abra nuestra mente, nos iluminen. Pero si necesitamos nosotros el consejo preciso, sin temor a equivocarnos, sin el temor a fallar, vayamos a nuestro Dios, vayamos a su palabra, tal como lo está diciendo el salmista, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es que la palabra, mis hermanos, tiene consejo para todas las áreas. Usted necesita consejo en aspectos amorosos, vaya a la palabra. Usted necesita consejos en el matrimonio, vaya a la palabra. Usted necesita consejos para poder criar a sus hijos, vaya a la palabra. Usted necesita consejo para poder ser un excelente trabajador, vaya a la palabra. Usted necesita consejo para poder ser un buen administrador en sus finanzas, vaya a la palabra. Usted, mi hermano amado, necesita consejo para poder ser un buen esposo, vaya a la palabra. Vayamos a la palabra. Es que la palabra tiene consejo para todas las áreas de la vida. Por eso el salmista está diciendo, ahí dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra, mis hermanos amados. Por eso estábamos mencionando ahí en Timoteo, la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra es la herramienta que Dios utiliza para podernos aconsejar. Por eso es que bienaventurados aquellos que tienen deseo de escuchar la palabra de Dios. Porque mientras más escuchemos la palabra de Dios, menos vamos a tener la tendencia de fallar. Vamos a tener menos o menores probabilidades para equivocarnos. Mientras más palabra usted y yo escuchemos, menos oportunidades de fallar
vamos a tener, menos oportunidades de equivocarnos vamos a tener, porque estamos recibiendo la palabra que nos aconseja. Por eso el salmista está diciendo: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Pero vayamos aquí mismo en el Salmo 119, donde nos encontramos en el versículo 98. En el versículo 98 al versículo número 100, vea lo que el salmista está diciendo. El salmista, hablando acerca del efecto que tiene la palabra, el efecto que produce la palabra de Dios en su vida, el salmista está diciendo: tú me has hecho más sabio que los sabios. Oiga, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre, dice la palabra, están conmigo. La palabra nos da sabiduría. La palabra nos da sabiduría. Pero sigamos, verso 99. Más que todos mis enseñadores, dice la palabra, he entendido. Porque tus testimonios, que dices, son mi meditación. Vea qué precioso lo que el salmista está diciendo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Hay muchas personas que son excelentes facilitadores, que nos facilitan, nos presentan la información, porque hay gente que sabe mucho, pero no puede comunicar lo que sabe, porque lo deja uno en la luna. Pero hay gente que son excelentes facilitadores, porque no solamente saben, no solamente conocen, sino que utilizan las herramientas didácticas para poder facilitar el conocimiento, de modo de que pueda ser lo más entendible posible, de manera de que nosotros podamos procesarla de una forma tan fácil, y que no nos estemos quebrando la cabeza y que haya necesidad que nos hagan dibujitos, ¿verdad? Acá dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el verso 100 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Necesitamos nosotros, mis hermanos amados, entender el consejo. Necesitamos nosotros aprender de nuestro consejero divino. Vayamos a nuestro Dios, vayamos a su palabra, y de esa manera entonces nosotros tendremos las herramientas necesarias y precisas para no equivocarnos, para no fallar, para dar pasos firmes, para poder dar pasos con seguridad de lo que estamos haciendo, de lo que queremos realizar. Cuando nosotros, mis hermanos amados, nos dejamos llevar por un buen consejero, entonces sabremos nosotros que lo que estamos haciendo está bien. Y en este caso, hablando acerca de nuestro Dios, y tan solo nosotros tenemos la capacidad y tenemos la sencillez de dejarnos guiar por el Señor, para que Él guíe nuestro camino, para que Él nos ilumine, entonces iremos a puerto seguro. Nosotros vemos desde el libro de Génesis, mis hermanos amados, podemos identificar a ese Dios que está aconsejando a su creación. Allá en el capítulo número 2 de Génesis, versículo 15, y desde Génesis hasta nuestros días, podríamos resaltar la característica, la cualidad tan impresionante de ese Dios que nos aconseja, de ese Dios que nos da la orientación, de ese Dios que nos da el consejo para que no nos equivoquemos, para que no tropecemos, para que no fallemos, para que, mis hermanos amados, no nos arrepintamos posteriormente a las consecuencias que podríamos enfrentar. Acá en el verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí viene el consejo de Dios, el Dios que es nuestro consejero, el Dios que nos instruye, ese Dios que nos orienta, que nos aconseja, le está dando consejos a Adán diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente dice la palabra, morirás. Ahí está el consejo. Ese Dios que ha sido nuestro consejero, el Dios que David está diciendo, bendeciré a Jehová que me aconseja. David, ese Dios que le aconsejaba, es ese mismo Dios que desde de las familias primigenias hasta nuestros tiempos, es el mismo Dios que se sigue identificando con su pueblo para podernos aconsejar, para podernos orientar. Ahora, que nosotros no querramos aceptar el consejo de Dios, es otra cosa. Pero Él quiere ser su consejero, Él quiere ser su tutor, Él quiere ser su asesor. Él quiere ser su guía, Él quiere ser su mentor, Él quiere ser, mi hermano amado, ese orientador que usted y yo necesitamos. Pero necesitamos nosotros dejar que Él nos lleve por donde Él desea, ¿verdad? No por donde nosotros queremos. Porque eso es lo que hace un consejero. Que nosotros podamos redireccionar nuestros pasos por donde Él considera que es la forma correcta o la vía saludable. Por eso, mis hermanos amados, el Dios que me aconseja, como bien lo decía David, es el mismo Dios que en la actualidad quiere aconsejarle a usted, quiere guiarle a usted. Solamente hagamos de nuestro Dios nuestro consejero, deje por un lado los tiktokeros, deje por un lado los influencers o los youtubers o cualquier otra persona que puede estar en las redes sociales, ¿verdad? Y vaya a la presencia de Dios. Vaya delante de la presencia del Señor y le aseguro de que Él le guiará a puerto seguro. La pregunta con la que concluyo esta palabra es, ¿a usted quién le aconseja? ¿A usted quién le aconseja? Si usted no quiere fallar, si usted no quiere equivocarse, no pida consejos de personas que no tienen la capacidad. Y si por alguna razón nosotros, porque yo le pido al Señor y que nos ayude, porque a veces a nosotros nos abordan como pastores y realmente es bien desafiante cuando alguien viene a pedir consejos. Porque tal como lo hemos visto, no es fácil, no es nada fácil el poder dar un consejo. Porque un consejo puede tener consecuencias para bien o para mal. Si nosotros sencillamente damos un consejo por lo que pensamos, que podría a nuestro parecer ser lo mejor, probablemente podríamos equivocarnos. Por eso cada uno de los que tenemos la capacidad, porque digo esto por la pregunta que acabo de mencionar, ¿a usted quién le aconseja? Y sobre todo si usted tiene la capacidad, Dios le ha dado la gracia, le ha dado la capacidad, el carisma, ¿verdad? Que a usted le abordan para pedirle consejo. Pídale al Señor que le guíe, que le dirija, que al momento en que le aborden usted pueda tener la palabra precisa, la palabra exacta, el consejo que pueda ser el correcto, el adecuado para poder orientar, para poder aconsejar a aquella persona, a aquella familia, a aquella persona que le está abordando. Pidámosle al Señor que nos ayude, para que cuando nosotros demos el consejo, no pueda ser algo que lo demos como un luzazo que se nos venga. No, que nosotros podamos pedirle la dirección al Señor, la iluminación a Dios, para que cuando nos pidan un consejo, lo que nosotros podamos dar pueda ser en la guianza, en la sabiduría y por supuesto en el temor de Dios.
Pero pidámosle al Señor, si tenemos en algún momento la oportunidad de que alguien nos aborde para pedir consejo, que Dios nos pueda ayudar, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Yo espero que la palabra que hemos comunicado en esta noche nos ayude, para que cuando nos sintamos quizás sin saber qué hacer, le pidamos a nuestro Dios que nos aconseje, que nos guíe, que nos ilumine. Y por eso el salmista terminaba: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Y qué dice? ¿Y en las noches qué decía ahí? Y en las noches me enseñan, porque aún en la noche ahí está Dios, hablando a nuestra conciencia. Ahí está el Señor, como que recordándonos lo que Él quiere que hagamos. Por eso, que Dios nos ayude, mis hermanos. Yo espero que hayamos entendido esta palabra, y si no, escriban. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos muchas gracias. Señor, gracias porque cada vez que hemos necesitado de un consejo, cada vez que hemos necesitado de una guianza, cuando hemos necesitado ser orientados, haya estado tu palabra, haya estado tu Espíritu Santo, hayas estado tú, Señor amado, para guiarnos, para iluminarnos. Hayas estado tú, Señor amado, para mostrarnos la senda correcta. Hayas estado tú, Señor amado, para hacerte presente y dirigir nuestros pasos. Por eso, en esta noche, nuestro buen Dios, te damos gracias porque, como diría tu siervo David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Gracias porque hemos aprendido, Señor, a no movernos bajo nuestras emociones. Hemos aprendido a no ser cristianos circunstanciales o almáticos, sino que hemos aprendido a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Hemos aprendido, Señor amado, a encontrar y a buscar el consejo a través de tu palabra, a través de la oración. Y muchas gracias, Señor, porque eso es lo que ha traído éxito. Eso es lo que ha traído satisfacción a nuestras vidas. Y eso es lo que nos ha ayudado, Señor amado, a tener una vida exitosa y fructífera en cada paso y en cada decisión que hemos tomado. Por eso en esta noche queremos pedirte que puedas ayudar a aquellos que todavía no han cedido su voluntad a ti, para que seas tú quien les guíes, para que seas tú el que les aconsejes. Ayuda a aquellos, Señor amado, que todavía no han cedido tu voluntad, para que ellos puedan entregarte todas las áreas de sus vidas, y de esa manera tú poder guiar sus pasos, de esa manera tú poder guiar sus vidas. Te pedimos por aquellos que en algún momento, en alguna etapa de sus vidas puedan encontrarse confundidos, aquellos que por alguna razón no saben qué hacer, aquellos que por alguna razón no saben qué decisión tomar, guíales, dirígeles, aconséjales, Señor amado. Revélate a ellos a través, Señor amado, como lo has dicho en tu palabra, habla a través de su conciencia, habla a lo profundo de sus corazones, mostrándoles qué es lo que deben de hacer para la gloria tuya. Gracias te damos porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Gracias te damos porque siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos y para siempre, Señor. Amén y amén, Señor.